Hola a todos, mi nombre es Luis Manuel García Martínez, estudiante de Derecho del primer semestre, y hoy les vengo a presentar de una manera sencilla y práctica una línea del tiempo del derecho penal y al final checaremos algunos casos. Iniciemos con la prehistoria. La prehistoria se divide en tres distintas formas de justicia. La justicia privada, como primera, hay que mencionar que era un tipo de justicia rodeada de ciertas formalidades, ritos y ceremonias. Definámosla como justicia por mano propia, técnicamente, la cual era apoyada por familia y o la comunidad o tribu en la que se vivía. La justicia divina, como su nombre lo indica, divino. ¿Qué pensamos cuando escuchamos divino? Pues dioses o seres que no conocemos o no percibimos. Se repetía en aquel entonces que solo Dios o los dioses podían juzgar lo bueno y lo malo, lo correcto o lo incorrecto. En este caso, los humanos se agrupaban en grupos o aldeas eh, y echaban la culpa, técnicamente, a todo lo que pasaba a los dioses. Por último, la justicia pública, que mencionaba que solo el Estado podía hacer distinción entre dos tipos de delitos, que serían delitos privados o delitos públicos. Se permitía la venganza como vía reconocida para concluir una sentencia y no tenía obviamente ninguna consecuencia. Y surgieron los primeros castigos corporales. Ahora, en el derecho romano o en la Edad Antigua, técnicamente es lo mismo, eh, aquí podríamos decir que es el pilar fundamental de lo que hoy conocemos como el derecho penal o simplemente el derecho. Igual que en la época de la prehistoria, esta época se distinguía por dos tipos de delitos, delitos públicos y delitos privados. Los juicios eran llevados a cabo con el respaldo de actos de fe, los cuales debían ser mencionados en un tribunal. Recordemos obviamente que la aportación más importante en materia de derecho penal fue la creación de las siete tablas, perdón. Hablemos del periodo prehumanitario. El periodo prehumanitario, digamos que fue la mitad de la creación del derecho penal. Los castigos solían ser flagelación y la pena de muerte. Esos eran los dos castigos principales. Obviamente existían más. En esta época se pretendía humanizar de una manera radical el derecho penal. Y los delitos castigados podrían ser desde la blasfemia hasta la seducción o seducción indebida. Hablemos brevemente de la etapa científica. La etapa científica eh, recabó información y experiencia de múltiples ramas para aplicarlas al derecho. Tanto así que en el punto número 2, el delito, que menciona el delito, se empieza por primera vez a relacionar con el estado mental del acusado. Eso obviamente nunca había sucedido hasta la etapa científica del derecho. En esta época se pretendió al acusado ser el objeto de máxima preocupación científica de la justicia. Ok, hablemos rápidamente del caso 1, que es justicia divina. Horacio Cleope, a la mitad del siglo XX, se le conocía en el pueblo por ser una persona alcohólica y se solía sobrepasar con los menores varones. A mediados del mes de agosto del año 70 se giró una orden de aprehensión en su contra. A pesar de la orden girada, las autoridades lo estuvieron buscando por mucho tiempo y no daban con su paradero. Horacio fue visto por última vez en una fuente cercana por conocidos que mencionaban que se encontraba aparentemente mal de su pierna izquierda, ya que el señor cojeaba, y vestía ropa vieja y una larga barba llena de canas. Horacio se había convertido en un vagabundo. Las autoridades desplegaron dos operativos, un operativo de reconocimiento y un operativo de detención. Una vez que Horacio fue detenido en manos de la ley,
Se percataron que Horacio había sufrido un derrame cerebral hace ya bastante tiempo y no se encontraba capaz ni de responder preguntas ni de testificar, perdón. Por resultado de sus condiciones actuales, no era debido procesarlo de ninguna manera. Definitivamente, eh, esta situación es de justicia divina, ya que se hizo la misma por otra vía, la cual no fue la legal. Caso 2. Justicia pública. La justicia pública podríamos definirla como la que abarca muchos aspectos, como son los que están resaltados en negritas. En este caso tenemos un caso de materia de lesiones y resistencia a la autoridad. La parte patrocinada es el imputado o comisión, interveniente 1040 y docentes responsables, el señor Germán Lioto y la señorita Analia Tomasini. Lesiones y resistencia a la autoridad, radicación del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo correccional número 4, sección 66. Los hechos del caso mencionan que se presentan al principio del 2014, refiriendo a haber sufrido un accidente de tránsito a partir de la cual resultaba imputado por las lesiones que habría sufrido el denunciante. Por último, y no menos importante, el caso 3, justicia privada. Agárralo, a ver si es cierto. Mientras era golpeado y desarmado, el ampón seguía amenazando a los pasajeros de la unidad con número económico 204 de la ruta Transportistas Unidos del Valle de México, ya que indicó que no iba solo, a sus cómplices lo estaban esperando en la parada que iba a llegar el transporte. Como ya sabemos, la justicia privada es de las más antiguas que se conocen. Y como pudimos observar en este caso, aún hay situaciones, afortunadamente o desafortunadamente, presentes de este tipo de justicia en la actualidad.